En la séptima iglesia al cielo presenta Ministerio Gente Maravillosa. 14 temas cortos que todo cristiano necesita escuchar porque nadie será neutral en la etapa final del gran conflicto. Pregunta: ¿por qué hay una tardanza en el tiempo entre la séptima iglesia, que se llama la Odisea, y la segunda venida de Jesús? Un tiempo que se describe como un tiempo de crisis, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Respuesta: porque por primera vez en la historia afrontamos dos situaciones extraordinarias, el juicio y el fin de la gracia. Y resulta que el pueblo de Dios no está preparado para esos eventos que preceden a la segunda venida de Cristo. Primero, la mayoría de los cristianos ignora que para afrontar la conclusión del juicio y el fin de la gracia, debe hacerse separación entre sus pecados pasados y sus vidas presentes. Por eso hay que volver a la plenitud del Evangelio. Y eso implica que, uno, el momento de la segunda venida de Jesús está relacionado con la preparación de su pueblo que está vivo, es decir, con la separación de todo pecado. 2. Esto es posible gracias a la obra de Jesús en el santuario celestial, que se llama en la Biblia la expiación final. 3. La separación del pecado es posible antes del fin del tiempo de gracia, mientras estamos todavía en nuestra naturaleza humana caída. 4. La naturaleza humana caída no es pecado. No se nos pide quitarla, lo cual es imposible, sino someterla a la voluntad de Dios. Jesús se la quitará a los vencedores cuando Él regrese. 5. Cristo vino en la semejanza de carne de pecado, venció al pecado en la carne y fue sin pecado por su sumisión a la voluntad de su Padre. Esto es el verdadero evangelio, que creído y vivido prepara a un pueblo para el juicio, para el fin de la gracia y para la segunda venida de Jesús. Y segundo, la mayoría de los cristianos cree de otra manera y se ha apartado de la obra de preparación para la segunda venida de Jesús. La mayoría de los cristianos no cree en la plenitud del Evangelio. Pensad, en la gran apostasía anunciada en las profecías de la Biblia, se pervirtió la verdad del Evangelio. La mayoría de los cristianos lo reciben así, pervertido, y no se cuestionan si es así como el Señor quiere que creamos y que vivamos. Y ahora creen en lo siguiente. 1. Que la naturaleza caída en la que vivimos desde el nacimiento es pecado. 2. Que somos pecadores mientras estamos en la naturaleza caída con tendencias al pecado, por lo tanto que somos pecadores por nacimiento. 3. Que dejaremos de pecar únicamente cuando Jesús nos quite la naturaleza caída en ocasión de la segunda venida, pero no antes. 4. Que Cristo fue exento de las tendencias al pecado de nuestra naturaleza caída, como Adán antes de pecar. 5. Que todo lo que tenía que hacer Cristo para salvarnos lo hizo en la cruz. Es decir, que solo nos ofrece perdón, no santidad, o por lo menos no santidad completa. Y 6. Ahora creen que el momento de la segunda venida de Jesús no está relacionado con la preparación de su pueblo para este momento. Por lo tanto, que tiene una fecha fija. Esto no es el verdadero evangelio,
Por supuesto, Satanás quiere que todos crean de esta manera, porque quiere que todos se pierdan con él. Un par de preguntas. ¿Sabía Dios que Satanás conseguiría engañar a la mayoría de los cristianos? Y si lo sabía, ¿haría algo al respecto? De estas cosas seguiremos hablando en el próximo tema.